Gracias le damos a Dios, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo que aprovechamos para venir, comunicarnos con Él, hablar con Él, escucharlo, porque a través de las alabanzas nosotros escuchamos a Dios hablándonos, la alabanza de la tierra canta. Y es importante esto, es importante que este tiempo nosotros, siempre me gusta decirlo, lo aprovechemos a full, el tiempo que estamos viviendo con Dios. Es una nueva temporada para los hijos, es una nueva temporada para la casa, es una nueva temporada para aquellos que se han animado a hacer cosas locas y se han dado cuenta que en esa locura estaba Dios, apoyándonos, respaldándolo. Entonces, es un tiempo donde Dios nos está enseñando que no estamos solos, donde Dios nos está enseñando que dependemos de Él, claro, exactamente. Que no estemos solos no significa que yo puedo, no, sino que mi dependencia es de Él. Y cuando yo aprendo que mi dependencia es de Él, por consiguiente, a Él no le queda otra cosa más que bendecirme. De cumplir su palabra, de cumplir sus promesas, no le queda otra cosa. Porque eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Nos ha hecho entender que cuando nosotros aprendemos a depender de Él, nada nos faltará. El salmista decía: Jehová el pastor, nada me faltará. Y además, no solamente decía estas palabras, sino que en aquel hermoso salmo, Él destacaba muchas cosas. En lugares de delicados pastos me hará descansar, sobre aguas de reposo. Cuántas cosas el salmista puede. Y cuando usted va a la vida del salmista, en ese momento estaba pasando una prueba. Es lindo leer los salmos, porque a uno lo edifica. Pero cuando nosotros vamos a la historia nos damos cuenta qué poderosa palabra podía salir de la boca de aquel varón en un momento de dificultad, de confianza, de saber que era Dios el que estaba a su lado. En un momento de angustia, de soledad. Nosotros cuando leemos la vida de David nos damos cuenta que él dice que él adoraba y hablaba con alguien que nadie conocía. Él tenía acceso directo a la presencia de Dios. Él había aprendido a comunicarse con Dios. Pero a veces no nos damos cuenta de estas cosas porque estamos tan acostumbrados a estar en la casa que no nos damos cuenta de la gran bendición que estamos recibiendo de parte de papá. De la gran bendición que Él nos dejó para que nosotros podamos empezar a tomarla. Decir: esto es lo que me corresponde, esto es lo que me diste, esto es lo que me prometiste, esto es lo que había extrañado aún desde la fundación, ya lo había planeado para mí. Cuando Él empezó a diseñarlo, es que serio, uno se imagina estas cosas. Cuando hacía aparecer el nombre de Rubén, decía: y a Rubén le vamos a Silvina. Y ya la empezó a preparar. En la eternidad empezó a preparar el diseño. Cuando nosotros entendemos esto, es maravilloso lo que sucede. Y en ese diseño empezó a preparar hijos. Y en ese diseño empezó a preparar compañeros de trabajo. Él lo diseñó todo. Pero después dependía de nosotros. ¿Qué decisión tomábamos? A ver si en mis pensamientos estaba esa eternidad que Él había creado para mí. A ver si en mis pensamientos estaba lo que Él había prometido para mí. Yo tenía que comenzar a escudriñarlo, a buscarlo, a sentirlo. Entonces, leí una palabra anoche y me traía toda esta reflexión sobre el hijo pródigo. No te voy a hablar del hijo pródigo, porque hay un versículo que me sirvió para que yo pueda reflexionar sobre esto de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a buscarlo en el libro de Lucas, capítulo 15.
Es un solo versículo que vamos a leer, pero fíjese que es poderoso todo lo que podemos comenzar a experimentar a través de un versículo. Amén. Porque veo que siempre nos basamos decimos, vamos a hablar sobre el hijo pródigo. Bueno, vamos a hablar de que el hijo se apartó, de que el hijo murió, de que el hijo estaba ahí comiendo lo que los cerdos les sobraba. A los cerdos les sobraba. Pero hoy no te vengo a hablar de esto, sino que te vengo a hablar de una palabra de confianza, de una palabra de hijo dentro de la casa. Y dice este versículo, Lucas 15:31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. ¡Wow! Entonces cuando leí esta palabra, comenzaba en mi imaginación, en mi mente, como decía recién, a llevar aquello que fue la creación con lo que viene en el futuro, con lo que viene por la eternidad. Entonces, comenzás a reflejarte ¿dónde? Dentro de la casa. Hoy estás dentro de la casa. Siempre estuviste dentro de la casa. Pero a veces no nos sentimos como hijos. ¿Por qué? Porque dice que este hijo vino a reclamarle algo al padre, estando dentro de la casa. Nosotros estamos dentro de una iglesia y a veces venimos y, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo esto? ¿Hasta cuándo voy a padecerlo, papá? Porque me uno a esto. Porque mi mente a veces me hace pensar cosas que nada tiene que ver con lo que Él preparó para mí. Pero esta palabra dice, tú siempre estuviste en la casa. Y todo lo que hay, y todo lo que tengo, te pertenece. Amén. Él no lo sabía. Él estaba todo el día con el papá, él sabía cómo el papá pensaba, él sabía lo que había pasado en la vida del padre cuando el hijo menor se le fue. Él estaba preocupado por esas cosas, pero en ningún momento se detuvo a decir, yo quiero disfrutar lo que papá me está brindando. Y como hijo a veces nos cuesta reaccionar a esto, a poder decirle, papá, yo quiero disfrutar lo que me prometiste. ¿Por qué? Porque con mis ojos carnales veo la realidad. Y no dejo que aquel que tiene que escudriñar lo más profundo, llamado Espíritu Santo, me haga sentir realmente que como hijo nada me falta. Amén. Que como hijo lo tengo todo. Que cuando vos estás en el camino correcto, Él va a poner cosas delante de ti que te van a hacer de bendición para darte cuenta que no estás solo. Eliseo estaba pasando un proceso, huyó a una cueva, estaba escondido, tenía miedo, tenía temor. Dios le había dicho hacer esto, Él lo hizo, pero después le dio miedo. Y sin embargo, dice que a Eliseo nada le faltó. ¿Por qué? Porque Dios dio cuervos a que le dieran de comer. Le hizo sentir que realmente sos mi hijo, le estaba diciendo a Eliseo. Yo te voy a demostrar que sos mi hijo, que nada te va a faltar, que si yo te elegí, que si yo te mandé, es porque todo lo tengo bajo control. Es porque todo me pertenece a mí. Entonces, si todo me pertenece a mí, decía papá, vos sos mi hijo y todo te pertenece a vos. Todo lo que tengo es para vos. ¿A cuánto le pasa? Veo que siempre me encuentro esto. Va a la casa de mamá o papá, a la heladera, a ver qué tiene mamá para comer. ¿No le pasa? A mí me pasa. Cuando voy a la casa de mamá, sí, por ahí mamá tiene torta, por ahí mamá tiene algún sanguchito, alguna milanesa que le sobró. Y mamá no me dice, oye, venía a revisarme. No, ella, sí, serviste, comés tranquila.
¿Por qué? Porque soy el hijo. Entonces, si hoy estamos dentro de esta casa, todo lo que hay en esta casa nos pertenece como hijos de Dios. Amén, Señor. Parece locura, pero es una realidad. Es una realidad que se manifiesta en lo natural. Así lo tenemos que transportar a lo espiritual. El hijo mayor estaba enojado, pero papá sabía cómo tomar dominio de la situación. Papá no le dijo, no, bueno, mañana voy a hablar con vos porque ahora vino mi... No, le dijo, no, vení. Todo esto te pertenece. Amén. El reino te pertenece. Amén. Aún un padre que sus hijos se habían ido a la guerra, como fue Elí, el papá de David, los hijos estaban en la guerra y el padre estaba preocupado por sus hijos. ¿Cómo estarán mis hijos? ¿Qué le estará pasando? Vení, David, vení. Tomá, lleva esto a tus hermanos que están en batalla. Porque cuando estás en batalla siempre va a haber alguien que va a venir y te va a dar una mano. Va a venir alguien que te va a decir, sí, yo estoy con vos, yo te voy a ayudar. No estás solo. Y le dijo, llevale este alimento y traerme buenas noticias de mis hijos. ¿Se imaginan? Papá hablando con el pastor diciendo, traerme buenas noticias de mis hijos. Que el pastor un día venga y diga, hermano Horacio, necesito que vayas a aquel lugar y me traigas buenas noticias. Y así es como papá comienza a trabajar con nosotros. No te va a decir, anda y reprender a los demonios. No, tráeme buenas noticias. Decime qué necesitan. Porque en la casa hay suficiente para darle. Esto es lo que Dios nos está enseñando a través de esta palabra. Que no te tenés que enojar cuando las cosas no salen. Que no tenés que recurrir a personas que nada tienen que ver con el reino para contarles, vos sabés que me dejaron de lado. Vení a los pies de papá. Hablá con papá. Si él dice, todos los días compartís conmigo. Todos los días estás conmigo. ¿Por qué en los momentos difíciles no confiás? ¡Wow! Todo lo que hay en esta casa te pertenece, te digo. Mas era necesario hacer fiesta. Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cuando nosotros escudriñamos, vemos mucho esta palabra donde dice, golpea y se abrirá, pedir y se os dará. Él nos está hablando de confianza. Una vez y otra vez, y Él no se cansa y te dice otra vez y otra vez. Y Él no te va a reprochar, y no, porque Él siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos a que te sientes a hablar con Él, a que compartas tu momento de dificultad. Él lo sabe, Él lo sabe, pero qué lindo que es sentarse con papá y decirle, mira papá, me está pasando esto, dame un consejo. Mira amigo, me está pasando esto. ¿Cómo lo ves a Dios? Como papá, como tu hermano, como tu amigo, como tu compañero. ¿Cómo lo ves a Dios? Hace unos días charlaba en casa con el pastor Eufrasio y decía, pastor, ¿qué es Jesucristo para usted? Y él me lo dijo en una sola palabra. Todo. Nada más, todo. Entonces cuando Él me dice todo, me doy cuenta que no me falta nada. Porque Él lo es todo. Porque Él lo es todo. Pero como este varón
a veces no lo vemos así, sino que vemos la otra parte, lo negativo, lo feo, lo malo. No te voy a hablar de eso. Yo te voy a hablar de que Dios te está diciendo, estás en mi casa, hijo, y todo lo que hay en mi casa te pertenece. Hay alimento, hay calzado, hay vestimentas, hay trabajo. Wow. Hay comunión. Dios, ¿cuántas cosas nos encierra esta palabra, no? Entonces, nos ayuda a reflexionar como me hizo pensar a mí. Allí, en la creación, cuando estaba papá reunido y dijo, Rubén va a ser para aquellos tiempos, ya estaba diseñado, pero también tenía en la eternidad algo para Rubén. Porque dijo, en ese proceso hasta que llegue esa eternidad, a Rubén no le tiene que faltar nada, pero él lo tiene que entender. A Rubén no le tiene que faltar nada porque él va a tener que entender que para llegar a esa eternidad tiene que conocer que hay un papá que lo va a abastecer en todo. Gloria a Dios. Hasta lo más insignificante, él te lo va a dar. Hermano, es un tiempo donde estamos recibiendo alimento fresco, donde nuestro espíritu se está nutriendo de una manera impresionante. Hace unos días cuando el pastor Eufrasio predicaba en este lugar, por ahí parecía palabra dura, pero no, era alimento. Ay, qué rico ese alimento, yo lo quería. Y por eso cuando estuve en casa también lo exprimí un poco más. Digo, yo quiero que mi espíritu se alimente. Que mi espíritu sienta esa necesidad de decir, hoy quiero un alimento fresco. Porque del resto se encarga papá. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia, y Él te va a añadir todo lo que vos estás necesitando. Todas palabras de confianza. Todas palabras de confianza. Él es nuestra confianza, nuestro amigo, nuestro papá, como el pastor nos está enseñando, sobre el bautismo, sobre el fuego. Démosle a Él el lugar que le corresponde. Démosle a Él el lugar que le corresponde. Este hijo, teniéndolo cerca, no se lo daba. No lo veía como un papá, sino que lo veía como, bueno, tiene mucha plata, yo estoy trabajando y me paga los fines de semana. No lo veía como un papá, porque nunca se sentó a charlar. Hasta que tuvo que acontecer todo esto. A veces va a tener que acontecer algo en tu vida para que te des cuenta que papá sí está a tu lado. Que papá no te ha dejado, que cada mañana te estaba esperando, que cada día te está esperando. Tuvimos hace muchos años en un congreso donde nos decían, Dios extraña tu voz. ¿Cuánto hace que no hablas con papá? Y esas palabras van quedando en nosotros. Capaz que papá todas las mañanas, cuando yo me levanto, se despierta y dice, a ver, la voz de Rubén. Otra vez tengo que trabajar. Ya son las 5:30. No me está esperando. Gracias, papá. Amén. Porque has renovado tu misericordia en esta mañana. No es necesario 3 horas de oración. No. Gracias, papá. Porque puedo disfrutar de mi familia. Porque puedo ver a mis hijos, mi esposa. Porque podemos salir a cumplir con nuestras obligaciones. Porque tú, cuando yo salgo a la ruta, me cubres, me guardas, me libras de todo peligro. Entonces, ahí comenzamos a darnos cuenta que sí, papá está de nuestro lado. Bien. Estás en el camino correcto. Estás en la casa. Y en la casa está papá para darte todo lo que precisas. Que Dios te bendiga. Amén. Entonces, esta es más que una prédica, es una reflexión de lo que tenemos que empezar a hacer con papá. A
a tener esa comunión, sentarme con Él, hablar con Él, preguntarle a Él sobre mis proyectos, comentarle a Él todo lo que quiero hacer, todo lo que anhelo. Y te vas a dar cuenta que con Él todo es más fácil, todo más lindo, todo más llevadero. Él no te va a dejar en vergüenza, Él no te va a dejar pidiendo, Él te va a responder en el momento justo. Pero, sobre todo, confianza, hermano. Amén. Agarrá eso, esa confianza que Él te está hablando en esta noche y decir, a donde yo vaya, vos vas a ir conmigo. A donde yo vaya, vos vas a ir conmigo. Amén. A donde yo camine, vos vas a caminar conmigo. El pueblo de Israel estaban allí en el desierto y papá dice que cada día derramaba el alimento para que nada le faltara. Le daba alimento todas las mañanas para que ellos solamente se levantaran y comieran. Gloria a Dios. El pueblo de Israel caminaba y la nube lo guiaba. No estaban solos, era papá con él. Aunque ellos se sentían débiles porque no veían una riqueza, porque no veían un dinero, porque no veían un crecimiento, pero esa era cuestión de que ellos tenían que acercarse a papá. Ellos no lo conocían, no lo entendían de esa manera, entonces por eso padecían lo que padecían. Sin embargo, papá los guiaba de día y de noche, los alimentaba todas las mañanas, le daba todo lo que ellos necesitaban. Y ahí te das cuenta hasta dónde llega el amor de papá. Solamente confiar, aferrate a él, aferrate a él, agárrate de él. Ni loco te suelta. Aunque sea de la túnica me voy a agarrar. Pero esa túnica tiene el poder para ayudar y sacarte del pozo. Esa túnica tiene el poder para liberar a través de ella milagros para tu vida. Todo lo que toques de Él tiene el poder para liberar algo que vos estás esperando. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle un momento a Él para que, porque hay algo que se va a desatar a través de lo que vos comiences a hablar con Él en la casa. A través de lo que en este momento vos comiences a hablar con Él. Ya la palabra fue soltada. La palabra fue soltada y dice que de la boca de Él sale una palabra ¡shua! Es lanzada y esa palabra va a cumplir un propósito en aquellos que la comienzan a tomar, en aquellos que la comienzan a decir esta palabra es para mí. Esa palabra sale con un fin. Él no larga palabras porque no. Él comienza a lanzar palabras para que sus hijos comiencen a tener confianza. Para que en este momento en tu cabeza comienza a pasar una realidad. Y esa realidad es la que Dios quiere cambiar en tu vida. Y esa realidad que está pasando en este momento de ahí, ese pensamiento, es lo que Dios quiere cambiar. Por ya, se va. Se va y comienza a entrar una temporada nueva. Donde todo lo que te animes a hacer, a emprender, a tocar, va a tener que estar papá en primer lugar y vas a ver que todo va a salir bien. Verá, el Espíritu Santo en este momento está conversando ahí frente a frente con vos. Y nosotros en esta temporada tenemos la posibilidad de hacerlo libremente con Él, hablar cara a cara con Él. No necesitamos un intermediario, porque Él nos dio libre acceso a la casa de papá. Entonces, ahora Él está trabajando ahí y te está diciendo, ten confianza, no te sientas desmayar.
eternidad. Pero debes conocerme como Padre. Pero debes saber que yo te conozco porque eres mi hijo. Pero hay una temporada donde el hijo tiene que comenzar a conocer cómo es la actitud de papá. Oh, sí. Oh, gloria a ti, Señor. Y aun cuando te sientas debilitado, va a llegar una persona que va a traer una palabra que te va a alimentar y te va a levantar y te va a fortalecer. Porque va a llegar un alimento fresco a tu vida en el momento indicado. Porque no estás solo. Pero debes aprender que en la casa está papá para ayudarte. Pero debemos aprender que no somos huérfanos en una casa. Debemos aprender que todo lo que hay nos pertenece. Jesús le dijo a papá, todo lo que tengo te pertenece a ti. Pero hoy quiero compartirlo con mis hermanos. Jesús compartiendo lo que Él tenía con cada uno de nosotros. Pero es necesario que sepamos esto. Que todo lo que está en la eternidad ha sido preparado para que nosotros seamos felices, para que nosotros tengamos confianza, para que caminemos seguros. Gracias, Señor.